En lo profundo del alma humana yace un misterio tan antiguo como el tiempo, el poder de los pensamientos y su conexión con lo divino. Desde las primeras civilizaciones hasta las tradiciones espirituales modernas, existe un hilo invisible que une la mente con algo superior, algo eterno. Hoy, exploraremos cómo Dios transforma la vida de quienes aprenden a escuchar su voz a través de sus pensamientos, un fenómeno que no es menos que un milagro cotidiano. Imagina un amanecer tranquilo en un remoto rincón del mundo, donde un humilde campesino trabaja la tierra con manos ásperas y un corazón pesado. Durante años, su mente ha estado atrapada en un bucle de preocupaciones. ¿Cómo alimentará a su familia? ¿Por qué su vida carece de propósito? Sin embargo, una noche, mientras se encuentra bajo un cielo estrellado, un pensamiento fugaz pero poderoso cruza su mente. Confía en mí. Aquella frase, aparentemente sencilla, no surge de su propia lógica ni de sus ansiedades habituales. Es un susurro distinto, como si alguien estuviera hablando directamente a su alma. Confundido pero intrigado, el campesino decide actuar según ese pensamiento. Poco a poco, sus días comienzan a cambiar. Sus acciones, antes impulsadas por el miedo, ahora están guiadas por una confianza inexplicable. Lo que parecía imposible se transforma en realidad. Este no es un caso aislado. A lo largo de la historia, encontramos testimonios similares. Desde Moisés frente a la zarza ardiente hasta los días en que Teresa de Ávila describió sus visiones, la humanidad ha experimentado una conexión inexplicable con una voz interior que guía, consuela y transforma. Pero, ¿qué significa realmente escuchar a Dios a través de los pensamientos? ¿Es un fenómeno sobrenatural reservado a unos pocos, o es algo que todos podemos experimentar? Para entender este misterio, primero debemos sumergirnos en el terreno de la mente humana. Nuestros pensamientos son poderosos, más de lo que solemos reconocer. Cada idea que cruza nuestra mente tiene el potencial de moldear nuestra realidad, como un escultor que trabaja el mármol bruto para revelar una obra maestra escondida en su interior. Pero no todos los pensamientos son iguales. Algunos son meros reflejos de nuestras preocupaciones terrenales, mientras que otros parecen llevar una chispa de algo más profundo, algo que no pertenece a este mundo. Estos pensamientos transformadores, según numerosas tradiciones espirituales, son como cartas enviadas desde el cielo. No llegan con estruendos ni con signos evidentes. Son más bien suaves y sutiles, a menudo pasando desapercibidos entre el ruido de nuestra mente cotidiana. Sin embargo, para quienes los reconocen, estos pensamientos pueden convertirse en un punto de inflexión, un antes y un después. El rey David, por ejemplo, no era más que un joven pastor cuando escuchó un pensamiento que lo llevó a enfrentarse al gigante Goliat. ¿Fue su valentía innata o la confianza en esa voz interna que le aseguró que no estaba solo? Lo mismo puede decirse de figuras como Mahatma Gandhi, cuya lucha por la justicia comenzó con un pensamiento persistente: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pero, ¿cómo podemos distinguir un pensamiento común de uno que viene de Dios? Este es el enigma que muchas almas han intentado resolver. Algunos dicen que estos pensamientos traen paz, incluso en medio del caos. Otros describen una claridad repentina, como si una luz se encendiera en una habitación oscura. Y siempre, siempre, vienen acompañados de amor, un amor que trasciende la lógica humana. En el presente, cuando el mundo parece más ruidoso que nunca, aprender a escuchar a Dios a través de los pensamientos se ha convertido en una habilidad esencial. No es cuestión de magia ni de un don exclusivo, sino de práctica y disposición. El primer paso es silenciar el ruido exterior, y más importante aún, el ruido interior. Solo en el silencio podemos captar los susurros divinos. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda: ¿qué sucede cuando seguimos estos pensamientos? ¿Cómo puede una simple idea, una frase o una intuición cambiar radicalmente nuestra vida? La respuesta se encuentra en la fe. Al actuar con confianza en esos pensamientos, permitimos que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Y es en ese acto de fe donde ocurren las verdaderas transformaciones. Cierra los ojos por un momento e imagina un vasto océano. Tus pensamientos son como las olas, a veces tranquilas, a veces agitadas por las tormentas. Pero debajo de la superficie, en las profundidades, hay una calma inmutable, un espacio donde habita la voz de Dios. Al aprender a sumergirnos en esas profundidades, podemos escuchar lo que antes parecía inaudible, sentir lo que antes parecía imposible. Y así comienza nuestra travesía. En los próximos capítulos,
Desentrañaremos los misterios de cómo Dios utiliza los pensamientos para guiarnos, moldearnos y revelarnos nuestro propósito. Exploraremos historias reales de transformación, momentos de revelación divina y los desafíos de discernir la voz de Dios en medio del tumulto. Porque, al final, la pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. Esto es solo el principio. La próxima vez, profundizaremos en cómo reconocer esos pensamientos divinos en nuestra vida cotidiana y qué pasos podemos dar para afinar nuestra capacidad de escucharlos. Porque en el susurro más humilde puede esconderse la respuesta que has estado buscando toda tu vida. La mente humana es como un vasto campo, sembrado con pensamientos que brotan constantemente, algunos fruto de nuestras experiencias, otros del ruido que nos rodea. Sin embargo, entre este paisaje aparentemente caótico, hay semillas plantadas por una mano invisible, pensamientos que no tienen origen en nuestras preocupaciones terrenales, sino en algo infinitamente más grande. ¿Cómo discernimos estas semillas divinas de las que simplemente reflejan nuestro mundo interior? La historia de Samuel, recogida en las escrituras antiguas, es un ejemplo elocuente. Siendo un niño, mientras dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Confundido, pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Solo después de que la voz se repitiera varias veces, y con la guía de Elí, Samuel comprendió que quien hablaba era Dios. Esta historia encierra una verdad universal. La voz de Dios no siempre se reconoce de inmediato, y a menudo requiere práctica, guía y fe para ser discernida. Hoy en día, el ruido del mundo moderno dificulta más que nunca escuchar esa voz. El constante flujo de información, las preocupaciones diarias y las distracciones nos mantienen alejados de la quietud necesaria para percibir lo divino. Pero no todo está perdido. El discernimiento no es un don reservado a unos pocos elegidos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar. El primer paso es aprender a diferenciar entre la voz del ego y la voz de Dios. El ego, impulsado por el miedo, el deseo de control o la necesidad de aprobación, habla en tonos de urgencia y ansiedad. Su mensaje a menudo se centra en satisfacer necesidades inmediatas o protegerse del dolor. La voz de Dios, por otro lado, no presiona ni grita, es paciente, serena y está impregnada de amor. Incluso cuando nos desafía, lo hace de una manera que nos lleva a la paz y no al caos. Un segundo paso clave es practicar el silencio interior. Este silencio no significa la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin quedar atrapado en ellos. Técnicas como la meditación o la oración contemplativa pueden ser herramientas poderosas para calmar el ruido de la mente y abrirnos a lo divino. Los místicos de todas las tradiciones espirituales han hablado de este estado como un espacio donde el alma y Dios se encuentran. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos, describe un momento de revelación en el que, en medio de su rutina diaria, sintió una certeza abrumadora de la presencia de Dios en sus pensamientos. Era como si una luz brillante hubiera iluminado su mente, aclarando sus dudas y llenándola de una paz indescriptible. Para ella, este tipo de experiencias no eran excepcionales, sino fruto de un esfuerzo constante por escuchar y discernir. Pero no siempre es fácil confiar en esos pensamientos que parecen venir de Dios. A menudo nos enfrentamos a la duda, ¿y si estoy equivocándome? ¿Y si esto no es más que mi imaginación? En estos momentos, es importante recordar que Dios no busca la perfección en nuestra capacidad de escuchar, sino nuestra disposición a intentarlo. Como un padre paciente, nos guía incluso cuando tropezamos en el camino. Una práctica útil para fortalecer nuestra confianza en estos pensamientos divinos es registrar nuestras experiencias. Mantener un diario donde anotemos los pensamientos que sentimos provienen de Dios y las acciones que tomamos en consecuencia puede ayudarnos a reconocer patrones y confirmar cómo esos pensamientos impactan positivamente nuestra vida. Por ejemplo, una mujer llamada Clara compartió su historia de transformación. Durante años había estado atrapada en un trabajo que no le daba satisfacción, pero el miedo al cambio la paralizaba. Una mañana, mientras reflexionaba en silencio, un pensamiento persistente cruzó su mente: no temas, confía en mí y da el paso. Aunque al principio lo ignoró, ese pensamiento volvió una y otra vez, cada vez más claro y reconfortante. Finalmente, decidió actuar según esa intuición. Abandonó su empleo y siguió su pasión por ayudar a los demás, lo que no solo transformó su vida, sino que también la llevó a impactar positivamente a muchas personas a su alrededor. Sin embargo, el discernimiento no termina con escuchar. También implica actuar. Porque, como dice un antiguo proverbio,
la fe sin obras es muerta. Los pensamientos divinos a menudo vienen con una invitación a movernos, a salir de nuestra zona de confort y a confiar en que lo que parece incierto es parte de un plan mayor. Imagina por un momento que estás caminando por un bosque oscuro. En medio de la penumbra, aparece una pequeña luz, no lo suficientemente brillante como para iluminar todo el camino, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso. Así es escuchar a Dios a través de los pensamientos. No siempre tenemos la imagen completa, pero la luz que recibimos es suficiente para guiarnos si estamos dispuestos a seguirla. Al final, discernir la voz de Dios no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de aprender a confiar, incluso cuando la duda se asoma. Es un acto de fe, una entrega de nuestras propias certezas para abrazar algo mucho más grande. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la acción basada en estos pensamientos divinos puede desatar una cadena de transformaciones, no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean. Porque cuando aprendemos a escuchar y actuar, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en el mundo. Hay un momento crucial en cada vida en el que un pensamiento inspirado exige una respuesta. Puede ser un susurro que nos invita a perdonar, una intuición que nos llama a cambiar de rumbo o una certeza inexplicable que nos empuja hacia un propósito desconocido. En ese instante, nuestra decisión de actuar o permanecer inmóviles no solo define el curso de nuestra vida, sino que puede desencadenar milagros en formas que nunca imaginamos. En las Escrituras, hay un relato que ilustra este principio de manera extraordinaria. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas, no comenzó con un milagro grandioso, sino con una acción sencilla. Alguien ofreció lo poco que tenía. Un niño entregó sus escasos alimentos, y en ese acto humilde se sembró la semilla para una transformación monumental. La lección es clara, no importa lo pequeño o insignificante que parezca nuestro acto, cuando se alinea con un pensamiento inspirado por Dios, puede desencadenar una cadena de bendiciones más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, actuar sobre estos pensamientos no siempre es fácil. La duda y el miedo suelen ser los primeros obstáculos que enfrentamos. Nos preguntamos si realmente estamos escuchando a Dios o si solo estamos proyectando nuestros deseos. Pero aquí es donde entra en juego la fe, no como una certeza absoluta, sino como la valentía de dar el siguiente paso incluso cuando no podemos ver el final del camino. Consideremos la historia de Juan, un hombre común que, tras años de lucha interna, experimentó un pensamiento claro y persistente: ayuda a quienes están en necesidad. Este mensaje, aunque simple, lo atormentó durante días. No tenía experiencia en trabajo social, ni los recursos para iniciar algo significativo. Sin embargo, decidió empezar pequeño. Con el dinero que tenía, compró algunas mantas y alimentos, y comenzó a distribuirlos a personas sin hogar en su vecindario. Lo que siguió fue asombroso. Su acción inicial atrajo la atención de amigos y vecinos, quienes se sintieron inspirados a unirse a su causa. En cuestión de meses, su pequeña iniciativa se transformó en una red de apoyo que proporcionaba refugio y recursos a decenas de personas necesitadas. Juan nunca había planeado nada de esto, simplemente había respondido a un pensamiento que sentía profundamente en su corazón. Este tipo de historias nos recuerdan que la acción no tiene que ser perfecta ni grandiosa para ser significativa. Lo importante es responder con sinceridad a los pensamientos que nos llaman. A menudo, es en nuestra disposición para dar el primer paso donde Dios interviene para hacer el resto. Pero actuar sobre pensamientos divinos también puede requerir sacrificio. La historia de Abraham, dispuesto a ofrecer a su hijo en obediencia a Dios, es un recordatorio conmovedor de que las acciones basadas en fe pueden implicar un costo personal. Sin embargo, en el momento de mayor incertidumbre, Abraham experimentó la fidelidad de Dios, quien proveyó una solución alternativa. Este relato, aunque extremo, simboliza una verdad universal. Cuando actuamos con confianza a los pensamientos divinos, nunca estamos solos, y siempre hay un propósito mayor en juego. Es importante señalar que no todas las acciones basadas en pensamientos inspirados tienen resultados inmediatos o visibles. A veces, los frutos de nuestras decisiones tardan en manifestarse. Teresa de Calcuta, por ejemplo, dedicó décadas a servir a los más pobres entre los pobres sin buscar reconocimiento ni recompensas visibles. Para ella, cada acto de amor era una respuesta a los pensamientos que Dios colocaba en su corazón. Aunque sus esfuerzos a menudo parecían pequeños en comparación con la magnitud de la pobreza que enfrentaba, su legado demuestra cómo la persistencia en la acción puede transformar vidas y comunidades enteras. Otro aspecto esencial es la humildad.
Cuando actuamos sobre pensamientos inspirados por Dios, debemos recordar que no somos los autores del resultado, sino instrumentos de un propósito superior. Esta perspectiva no solo nos libera de la carga de buscar el éxito, sino que también nos ayuda a mantenernos firmes incluso cuando enfrentamos oposición o fracaso aparente. Imagina un río que fluye por un terreno accidentado. Puede encontrarse con rocas y obstáculos, pero no se detiene. En cambio, encuentra una manera de fluir alrededor, sobre o incluso a través de las barreras. Así es como nuestras acciones, guiadas por pensamientos divinos, pueden superar los desafíos. No se trata de la fuerza del río, sino de la fuente que lo alimenta constantemente. En última instancia, actuar sobre estos pensamientos nos transforma no solo a nosotros, sino también al mundo que nos rodea. Cada acción, por pequeña que sea, crea un efecto dominó, tocando vidas que nunca conoceremos plenamente. Tal vez sea una palabra amable que inspire a alguien a seguir adelante, o un gesto de generosidad que siembre esperanza en un corazón desesperado. El poder de actuar no reside únicamente en lo que hacemos, sino en la intención y la fe con la que lo hacemos. Al seguir los pensamientos inspirados por Dios, nos convertimos en canales de su amor y gracia. Y aunque no siempre veamos el impacto completo de nuestras acciones, podemos confiar en que están contribuyendo a un plan mucho más grande. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este proceso de escuchar y actuar nos lleva a una transformación personal más profunda. Porque, al final, no solo se trata de cambiar el mundo que nos rodea, sino de permitir que Dios nos moldee desde dentro, convirtiéndonos en reflejos vivos de su amor y propósito. Mientras las acciones basadas en pensamientos inspirados por Dios desencadenan cambios visibles en el mundo, hay un milagro más profundo que ocurre en el corazón de quienes se atreven a escuchar y actuar, una transformación interior que redefine su identidad, propósito y relación con lo eterno. Esta metamorfosis, aunque silenciosa, es el fundamento de todo cambio externo y el verdadero testimonio del poder de Dios en la vida humana. La transformación interior comienza con un encuentro íntimo con la verdad. Cuando permitimos que los pensamientos divinos penetren nuestras defensas y lleguen a lo más profundo de nuestro ser, nos enfrentamos a una revelación que a menudo desafía nuestras creencias y expectativas. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, porque nos obliga a confrontar nuestras inseguridades, miedos y limitaciones. Sin embargo, también es profundamente liberador, porque nos conecta con una realidad superior, la certeza de que somos amados y guiados por un propósito más grande. Consideremos la historia de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Antes de su transformación, era un hombre lleno de celo, pero ciego a la verdad. Su vida estaba guiada por pensamientos de odio y persecución hacia aquellos que no compartían su visión del mundo. Pero en el camino a Damasco, un pensamiento divino lo alcanzó con una intensidad abrumadora. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento marcó el inicio de una transformación radical. Saulo no solo cambió sus acciones, sino que experimentó un cambio profundo en su corazón y mente, que lo llevó a convertirse en uno de los mensajeros más influyentes del amor de Dios. Este proceso de transformación no es exclusivo de figuras históricas o religiosas. Ocurre en la vida de personas comunes cada día. Una mujer llamada Elena compartió su experiencia de lucha contra el resentimiento hacia un familiar que la había lastimado profundamente. Durante años, sus pensamientos estuvieron dominados por el dolor y la amargura. Pero un día, mientras meditaba en silencio, escuchó un pensamiento claro: «Perdona, como yo te he perdonado». Al principio, se resistió. El perdón parecía imposible, incluso injusto. Sin embargo, ese pensamiento persistió, acompañado de una paz que contrastaba con la tormenta en su interior. Finalmente, decidió dar el paso, no porque lo sintiera, sino porque quería obedecer. En ese acto de fe, algo cambió dentro de ella. El peso que llevaba se levantó, y en lugar de resentimiento, comenzó a experimentar compasión y libertad. La transformación interior a menudo implica una reorientación de nuestros valores y prioridades. Nos lleva a ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva renovada. Lo que antes parecía importante, estatus, riqueza, reconocimiento, pierde su atractivo frente a la belleza de vivir en alineación con el propósito divino. En esta etapa, los pensamientos divinos ya no son percibidos como algo externo que debemos buscar, sino como una fuente constante de inspiración que fluye desde dentro. Se convierten en una guía natural que informa nuestras decisiones y nos da fuerzas para enfrentar los desafíos con esperanza y determinación.
Un aspecto esencial de esta transformación es la humildad. Al escuchar y actuar según los pensamientos divinos, reconocemos que nuestras propias fuerzas y sabiduría son limitadas. Este reconocimiento no nos debilita, por el contrario, nos empodera al abrirnos a la gracia de Dios. Como un alfarero que moldea el barro, Dios trabaja en nosotros con paciencia, eliminando las impurezas y dándonos forma según su diseño perfecto. Es importante entender que la transformación interior no es un destino final, sino un proceso continuo. Cada día trae nuevas oportunidades para escuchar, actuar y ser transformados. Algunas veces, este proceso ocurre a través de momentos de claridad y gozo, otras, a través de pruebas y desafíos que nos enseñan a confiar más profundamente. Jesús mismo lo describió con la metáfora de la vid y los sarmientos: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto. Permanecer en la vid significa mantener una conexión constante con la fuente de vida y sabiduría, permitiendo que los pensamientos divinos fluyan a través de nosotros y produzcan frutos que reflejen su amor. El fruto más evidente de esta transformación es el cambio en nuestras relaciones. Cuando permitimos que Dios moldee nuestros pensamientos y acciones, comenzamos a interactuar con los demás de manera diferente. Las palabras se vuelven más amables, los juicios más compasivos, y las heridas del pasado pierden su poder sobre nosotros. Este cambio no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también fortalece nuestra conexión con lo divino. Pero quizás el mayor regalo de la transformación interior es la paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos caminando en sintonía con el propósito de Dios. Es esa paz la que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza, sabiendo que, incluso en medio de las tormentas, estamos siendo guiados por una mano amorosa. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta transformación interior se convierte en un testimonio vivo que inspira a otros a buscar su propia conexión con lo divino. Porque cuando vivimos una vida transformada, no solo cambiamos nuestro mundo, sino que también invitamos a los demás a experimentar el milagro de una vida guiada por los pensamientos de Dios. Cuando una vida es transformada desde el interior por los pensamientos divinos, su impacto no se detiene en quien la vive. Como un fuego que enciende otros fuegos, la luz de una vida guiada por Dios tiene el poder de tocar corazones, cambiar perspectivas y sembrar esperanza en quienes están buscando sentido. Así, el testimonio personal se convierte en un canal a través del cual lo divino se manifiesta en el mundo. Cada acción, cada palabra y cada decisión que emana de una mente transformada se convierte en un mensaje silencioso pero poderoso. No se necesita proclamar grandes discursos ni realizar gestos grandiosos. El simple hecho de vivir en coherencia con los pensamientos inspirados por Dios ya es una declaración que trasciende las palabras. En los Evangelios, Jesús habla de ser la luz del mundo. Esta metáfora es profundamente reveladora. Una vela no se esfuerza por iluminar, simplemente brilla, y en su resplandor, guía a otros fuera de la oscuridad. Así sucede con las vidas transformadas. Al reflejar la luz de Dios, inspiran a otros a buscar su propia conexión con la fuente divina. Uno de los ejemplos más conmovedores de este principio es la historia de Francisco de Asís. Nacido en el privilegio y la riqueza, Francisco vivió una transformación radical después de escuchar el llamado de Dios en sus pensamientos: reconstruye mi iglesia. Aunque al principio lo interpretó literalmente, reparando edificios en ruinas, pronto entendió que el mensaje era mucho más profundo. Su vida cambió por completo, y al abrazar la humildad, la pobreza y el servicio, se convirtió en un faro de inspiración para miles. No predicaba con palabras elocuentes, sino con el ejemplo, y su testimonio sigue resonando siglos después. En nuestra era moderna, los testimonios de transformación tienen un poder único. La humanidad anhela autenticidad, y una vida guiada por pensamientos divinos ofrece exactamente eso: una verdad vivida, una coherencia que no necesita adornos ni justificaciones. Es la historia de un empresario que decide priorizar la integridad sobre las ganancias, de una madre que encuentra fuerza en la oración para criar a sus hijos, o de un joven que elige el servicio a los demás en lugar de la autocomplacencia. El testimonio no se limita a los actos visibles. También se manifiesta en la manera en que enfrentamos los desafíos. La paz en medio de la adversidad, la esperanza en tiempos de incertidumbre y el amor incondicional hacia quienes nos rodean son señales inequívocas de una vida transformada. Estas actitudes, más que cualquier otra cosa, despiertan la curiosidad y el anhelo en los demás. Imagina una conversación entre dos amigos.
Uno de ellos está atravesando una crisis y comparte su desesperación. El otro, en lugar de ofrecer soluciones rápidas o frases vacías, escucha con compasión y responde con una calma que parece inquebrantable. Yo también he pasado por momentos oscuros, pero aprendí a confiar en que no estoy solo. Siempre hay una guía, una voz que me recuerda que hay un propósito, incluso en el dolor. Esa semilla, plantada con amor y autenticidad, puede ser el inicio de una transformación en el otro. Pero el testimonio no siempre es fácil de compartir. A menudo, implica vulnerabilidad, ya que requiere hablar de nuestras luchas, errores y redenciones. Sin embargo, es precisamente esa honestidad la que lo hace tan poderoso. Cuando mostramos nuestras cicatrices y explicamos cómo Dios transformó nuestro dolor en propósito, abrimos la puerta para que otros encuentren esperanza en sus propias heridas. Un aspecto importante del testimonio es la disposición a caminar junto a otros en su proceso. No se trata solo de inspirar, sino también de acompañar. Esto puede significar ofrecer palabras de aliento, orar por alguien o simplemente estar presente en momentos de necesidad. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios, recordando a los demás que no están solos. La historia de María y Andrés es un ejemplo perfecto. Después de enfrentar años de conflictos en su matrimonio, ambos decidieron buscar la guía divina. Durante meses, trabajaron en su relación con paciencia y oración, permitiendo que Dios moldeara sus corazones. Cuando finalmente compartieron su historia con otros matrimonios en crisis, no solo inspiraron esperanza, sino que también ofrecieron un modelo práctico de cómo el amor y la fe pueden restaurar lo que parece perdido. En este sentido, cada vida transformada se convierte en una historia viviente del poder de Dios. No es necesario ser perfecto ni tener todas las respuestas, basta con ser genuino y dispuesto. Al compartir nuestras experiencias, invitamos a otros a reflexionar sobre sus propios pensamientos y a buscar la guía que puede transformar sus vidas. El testimonio es, en última instancia, una forma de adoración. Al mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, le damos gloria y señalamos hacia su amor. Pero también es una responsabilidad. Como dice un antiguo proverbio, a quien mucho se le da, mucho se le exige. Si hemos recibido la gracia de una transformación interior, estamos llamados a compartirla con los demás, no desde el orgullo, sino desde la gratitud. En el próximo capítulo, exploraremos cómo vivir con propósito y en comunión constante con Dios no solo nos permite mantener nuestra transformación, sino también enfrentar los desafíos futuros con fe y fortaleza. Porque el viaje no termina con el testimonio, es un camino continuo de crecimiento y redescubrimiento, guiado por la voz divina que siempre está a nuestro lado. Vivir una vida transformada no es un destino fijo, sino un viaje constante. Es un peregrinaje que exige atención diaria a la voz divina, una comunión continua que da forma a nuestras acciones y decisiones. Caminar con propósito y fe significa abrazar este proceso, confiando en que cada paso, incluso aquellos dados en la incertidumbre, nos acerca al propósito eterno para el cual fuimos creados. Este camino no está exento de desafíos. La transformación interior y el testimonio vivido atraen tanto luz como oposición. El mundo puede no entender nuestras decisiones, y habrá momentos en los que las dudas regresen como sombras que intentan apagar nuestra luz. Sin embargo, es precisamente en estas pruebas donde nuestra fe y propósito se fortalecen. El apóstol Pedro, después de negar a Jesús en un momento de miedo, experimentó una transformación que lo llevó a convertirse en un líder audaz y fiel. Su propósito no se desvaneció por sus errores, al contrario, fue en sus debilidades donde descubrió la profundidad de la gracia de Dios. Esta misma verdad se aplica a todos nosotros. Nuestros fracasos no nos descalifican del propósito divino, sino que nos enseñan a depender más profundamente en Dios. Caminar con propósito requiere claridad, pero no necesariamente sobre cada detalle del camino. La claridad más importante es saber quién guía nuestro viaje. Como un navegante que confía en las estrellas para orientarse, nosotros confiamos en la presencia de Dios y en los pensamientos que Él inspira en nuestra mente. Esto no significa que no enfrentaremos desvíos o incertidumbre, sino que podemos caminar con confianza porque nuestra brújula interna está conectada a algo eterno. Uno de los aspectos más significativos de vivir con propósito es reconocer que nuestra vida no se trata solo de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, tiene el potencial de impactar a otros y contribuir al plan más amplio de Dios. Esto nos da una perspectiva renovada sobre nuestras elecciones cotidianas, recordándonos que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno.
Consideremos la historia de Ana, una maestra que dedicó su vida a educar a niños en una comunidad desfavorecida. Ana sabía que nunca sería rica ni famosa, pero sentía profundamente que su propósito era servir a esos niños con amor y dedicación. Durante años, enfrentó obstáculos, falta de recursos, críticas y agotamiento. Sin embargo, continuó porque confiaba en los pensamientos que Dios había plantado en su corazón. Décadas después, muchos de sus estudiantes se convirtieron en líderes que transformaron sus comunidades. El impacto de Ana fue mucho más grande de lo que ella misma pudo imaginar, todo porque vivió con propósito. La fe, como compañera inseparable del propósito, nos da fuerzas para persistir. Nos recuerda que no caminamos solos, que hay una mano invisible que sostiene y guía cada paso. Esta fe no es una negación de la realidad, sino una afirmación de que hay una realidad más profunda y poderosa trabajando en nuestro favor. Pero, ¿cómo cultivamos esta fe y propósito en nuestra vida diaria? La respuesta está en la práctica constante de la comunión con Dios. La oración, la meditación en sus palabras, la gratitud y la reflexión son herramientas esenciales para mantenernos conectados. Como el cuidado de un jardín, nuestra relación con Dios requiere atención y dedicación para florecer. Un elemento crucial en este camino es la comunidad. Aunque el viaje es personal, no está destinado a ser solitario. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y propósito nos fortalece y nos brinda apoyo en los momentos de debilidad. Así como las brasas juntas mantienen el fuego, la comunión con otros creyentes mantiene viva nuestra pasión y compromiso. Imagina a un caminante en un sendero empinado. En momentos de fatiga, otro caminante extiende su mano para ayudarle a subir. Más adelante, el primero tendrá la oportunidad de hacer lo mismo por alguien más. Así es la comunidad en el camino de lo divino, un círculo continuo de apoyo mutuo, donde damos y recibimos en armonía con el amor de Dios. Finalmente, caminar con propósito significa aceptar que nuestra vida está en constante construcción. Cada día es una nueva oportunidad para escuchar, aprender y crecer. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuántos obstáculos enfrentemos, siempre hay más por descubrir y experimentar en el amor de Dios. En los momentos de duda, podemos recordar las palabras de Jeremías: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Estas palabras no solo nos consuelan, sino que nos impulsan a seguir adelante, confiando en que cada paso nos lleva más cerca de ese futuro prometido. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este caminar con propósito nos prepara para enfrentar los desafíos finales de la vida y encontrar la plenitud en nuestra relación con Dios. Porque al final, todo camino guiado por pensamientos divinos nos lleva hacia el destino más grandioso, una vida vivida en completa unión con lo eterno. Cada paso en el camino guiado por pensamientos divinos nos lleva a una verdad ineludible. Todo en la vida apunta hacia un destino más allá de lo visible. La transformación interior, las acciones inspiradas, los testimonios compartidos y el propósito vivido son piezas de un rompecabezas que se completa en un encuentro final con la eternidad, donde el propósito divino revela su plenitud. La vida humana, aunque llena de significado, es también efímera. Nuestros días son como un soplo, como la niebla que se disipa al amanecer. Pero este conocimiento no está destinado a producir temor, sino una profunda reverencia. Cada pensamiento inspirado por Dios, cada acto de fe, es una invitación a prepararnos para ese momento en que lo temporal se encuentra con lo eterno. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre el fin de su propia jornada, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia». Estas palabras capturan la esencia del viaje espiritual. No se trata de evitar las dificultades, sino de perseverar con la mirada puesta en el galardón eterno. El encuentro con la eternidad no comienza al final de la vida, sino aquí y ahora. Cada pensamiento divino que seguimos y cada acción que tomamos nos acerca a experimentar un pedazo de esa realidad celestial. Es como si Dios nos permitiera vislumbrar lo eterno en momentos fugaces, en la paz que sentimos al perdonar, en la alegría de servir, en la esperanza que renace tras la adversidad. Para muchos, la idea de enfrentarse a la eternidad puede ser intimidante. ¿Estamos realmente preparados? ¿Hemos cumplido con nuestro propósito? Sin embargo, las Escrituras y las tradiciones espirituales nos aseguran que no estamos solos en este proceso. Dios, quien planta los pensamientos en nuestra mente y guía cada paso, también nos prepara para ese momento final.
Una historia conmovedora de preparación para la eternidad es la de Catalina, una mujer que dedicó su vida a cuidar a los enfermos. En sus últimos días, mientras enfrentaba su propia enfermedad terminal, expresó una paz que desconcertaba a quienes la rodeaban. Cuando le preguntaron cómo podía estar tan tranquila, respondió: «He aprendido a escuchar a Dios en cada momento de mi vida, y ahora sé que me está llamando a casa. No hay temor, solo amor». Catalina había vivido cada día como una preparación para lo eterno, y esa fe la sostuvo hasta el final. El camino hacia la eternidad también implica reconciliación. A medida que nos acercamos a ese encuentro final, Dios nos llama a dejar de lado las cargas que hemos llevado, resentimientos, arrepentimientos y temores. En este proceso, los pensamientos divinos se convierten en faros que nos guían hacia la liberación. Nos invitan a perdonar, a buscar el perdón y a soltar lo que ya no sirve a nuestro propósito eterno. El encuentro con lo divino también revela un misterio profundo. La eternidad no es solo un destino, sino un estado de comunión continua con Dios. Esta verdad transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Vemos cada día como una oportunidad para experimentar la presencia de Dios, no solo en los momentos extraordinarios, sino también en los actos más simples, en una conversación sincera, en la belleza de la naturaleza, en la sonrisa de un ser querido. Es en esta comunión constante donde encontramos nuestra verdadera identidad. No somos solo individuos que caminan hacia lo eterno, somos parte de una historia mayor, una obra maestra que Dios está escribiendo. Cada pensamiento divino que seguimos y cada acto de amor que realizamos son capítulos de esa historia, reflejando el carácter y la gloria de su autor. Pero, ¿cómo nos preparamos para ese encuentro final? La respuesta no está en la perfección, sino en la rendición. Al entregar nuestras vidas a Dios, confiando en su guía y propósito, encontramos la paz que trasciende todo entendimiento. Este acto de rendición no es una derrota, sino el triunfo de reconocer que nuestras vidas tienen un significado eterno en él. Imagina un río que fluye hacia el océano. Durante su viaje, atraviesa montañas, valles y llanuras, encontrando obstáculos y desafíos. Pero al final, se une al océano, su destino final, donde ya no hay separación. Así es el viaje de nuestras almas. Cada pensamiento, cada acción, cada momento de fe nos lleva más cerca de ese océano infinito de amor y propósito que es Dios. En el último suspiro de nuestras vidas, cuando las distracciones del mundo se desvanecen, quedará solo lo que es eterno: el amor que hemos dado, las vidas que hemos tocado y la relación que hemos construido con Dios. Y en ese encuentro final, escucharemos las palabras más dulces que jamás se hayan pronunciado: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Así concluye este viaje narrativo, pero el verdadero viaje, el tuyo, continúa. Cada día es una invitación a escuchar, actuar y vivir con propósito, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. Que tus pensamientos sean guiados por lo divino, tus acciones reflejen su amor, y tu vida sea un testimonio de su poder transformador. Porque en el gran esquema de las cosas, todo apunta hacia el encuentro con la eternidad. Aunque hemos llegado al final de esta narrativa, el verdadero propósito de estas palabras no es concluir, sino inspirar un nuevo comienzo. El viaje hacia la eternidad no es una meta distante, sino una realidad que se despliega en cada instante. Al vivir conscientemente, con pensamientos guiados por lo divino, cada día se convierte en un acto de adoración y un paso más hacia la plenitud eterna. El misterio de cómo Dios transforma nuestras vidas a través de los pensamientos no se puede reducir a fórmulas ni explicaciones simples. Es un proceso tan único como el alma de cada persona. Algunos lo encuentran en el silencio de la oración, otros, en el servicio a los demás, y algunos, en los desafíos que enfrentan con fe. Lo importante no es el camino específico, sino la disposición a escuchar y actuar. Recuerda que no estás solo en este viaje. Cada pensamiento divino que surge en tu mente es una invitación personal de un Dios que te conoce, te ama y tiene un propósito único para ti. Al responder a esa invitación, te unes a una corriente eterna de gracia y transformación que ha guiado a millones de almas antes que tú y guiará a muchas más después de ti. El mundo necesita más que nunca vidas que reflejen la luz de Dios. Necesita personas que, como tú, se atrevan a escuchar los susurros divinos en medio del ruido, que actúen con amor y propósito, y que vivan con la certeza de que cada momento tiene un eco en la eternidad. Al hacerlo, no solo transformas tu propia vida, sino que también siembras esperanza en un mundo que a menudo parece olvidarla. La eternidad no comienza cuando nuestras vidas terrenales terminan. Comienza ahora,
en el momento en que decidimos vivir en comunión con Dios. Cada pensamiento inspirado, cada acto de fe, y cada paso en el camino es una expresión de esa eternidad, una señal de que estamos conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que sigue adelante, escucha con atención, actúa con valentía y vive con propósito. Porque, al final, la vida no se mide por la cantidad de días que vivimos, sino por la profundidad con la que amamos, servimos y reflejamos a Dios en cada pensamiento y acción. Este no es el final, sino un recordatorio de que el viaje continúa. Que cada día sea una nueva oportunidad para escuchar a Dios y permitir que sus pensamientos transformen tu vida y las de quienes te rodean. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.